en Al Día con Willax. Tenemos declaraciones. Estuvo Juan Fernández Gerí, presidente o jefe de la autoridad del Ministerio Público, y ha dado algunas declaraciones. Dice que lo estaban amenazando tras la difusión de estos audios presuntamente hechos con inteligencia artificial. ¿Qué es esto, señor Fernández Gerí? ¿Un muñeco para cortarle la cabeza? Tratan de instrumentalizar estrategias, patrañas malintencionadas. Sabe que lo quieren defenestrar, hacer rodar su cabeza para controlar el Ministerio Público con juegos sucios, para tener en sus manos poder de decidir quién va tras las rejas o gozar de libertad. Es Antonio Fernández Gerí asegurando que los audios están solo en la imaginación de Vela Barba, Barreto y Domingo Pérez. Niego enfáticamente la autenticidad de esa voz que simula ser la mía. El texto es el mismo que el día sábado 5 de abril ha reproducido la República. Y es el mismo texto que en un correo dirigido al correo institucional el día 17 de marzo de este año llegó acompañado de un mensaje amenazante. ¿Qué decía ese mensaje? Bueno, amenazaban a nuestra integridad, a la familia, daban a entender que habían hecho un reglaje, conocían dónde vivíamos hasta el momento que uno puede salir de nuestro domicilio a caminar alrededor. Gerí está dispuesto a sentarse en el sillón rojo de la verdad política, que su voz real sea analizada y pasar por pericias, que se conozca la verdad. Ese audio al que nos volvemos a someter es hacer una prueba de peritaje o especializada por los instrumentos digitales que existan y van a determinar de que esa voz no tiene la cadencia de lo que en este momento estamos conversando. Usted me está diciendo que este audio ha sido construido, diseñado por inteligencia artificial. Debo presumir que eso puede haber ocurrido. Otra vez los muñecos armados, los testigos falsos, un método que debería ser desterrado, aunque Gerí busque nombres y apellidos para denunciarlos y no los encuentre. ¿Le extraña la salida de Vela y de Pérez a los medios de comunicación o a algunos medios de comunicación para hablar como han hablado de usted? No me extraña, ellos tienen todo el derecho de hacerlo. Yo no tengo tiempo de estar querellándolos, tengo cosas más importantes. Fernández Gerí no está dispuesto a guardar guillotina. Seguirá siendo el terror de los fiscales. Para él no existe intocables. Es el mismo interés de un grupo que no nos ve a nosotros como representantes del Ministerio Público que hacemos un control funcional a la inconducta funcional. Vela y Pérez, José Domingo Pérez, ¿estuvieron bien suspendidos? Yo cometo una infracción y tengo una sanción. Hay 5.059 sanciones en 5 meses, más de 500 fiscales suspendidos. Y de acuerdo al reporte de quejas, Rafael Vela ha tenido 48 investigaciones disciplinarias y tiene 5 en trámite. José Domingo Pérez, 93 investigaciones, 81 concluidas y 2 en trámite, mientras que Marita Barreto tiene 40 investigaciones, 34 concluidas y 6 en trámite. ¿Será por eso que ninguno de los 3 lo quiere cerca? Bueno, a ningún fiscal debería sorprenderle que la autoridad de control precisamente controle, ¿verdad? Cumpla con su función de fiscalizar y determinar si es que efectivamente un fiscal está cometiendo o no alguna irregularidad o si es que todo está dentro de la regla. Eso no debería sorprender porque es algo que los fiscales saben y conocen dentro de su propia normativa. No hay nada extraño en eso. Si todo está bien, pues nadie tiene nada que ocultar, entonces las cosas se van a esclarecer y van a poder presentarse de esa manera. En el caso de la fiscal Marita Barreto, por ejemplo, se le ha suspendido en el cargo porque tiene una casa de $500,000 al sur de Lima. Ella tiene que explicar con qué dinero, cómo la compró, y si ella puede demostrarlo y todo está en regla, pues no habrá ningún problema. El asunto es que no les gusta cuando empiezan a indagar un poco sobre cómo habrían hecho algunas cosas estos 3 fiscales sobre todo. Bueno, y José Domingo Pérez ha dicho
o ha pedido públicamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que saque a Fernández Gerí del cargo, que lo aparte, porque textualmente ellos se están viendo afectados por un presunto abuso de autoridad. Lo que José Domingo Pérez está solicitando es viable, es decir, efectivamente esa atribución de la fiscal de la Nación sacar al jefe de la Autoridad Nacional de Control, o nuevamente José Domingo Pérez está pidiendo algo que no se puede porque desconoce su propia normativa. Estos audios, o la existencia de estos audios, se tiene conocimiento desde diciembre del año pasado. Los fiscales que hemos sido afectados por el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Fernández Gerí, le demandamos a la Fiscalía de la Nación que tome las medidas necesarias para apartarlo del cargo, suspenderlo del cargo o que tome cualquier medida cautelar que nos permita desarrollar nuestra labor de manera independiente, autónoma. Entonces, como cualquier ciudadano, cualquier fiscal que está afectado por el abuso de Fernández Gerí tiene el derecho de reclamarle a la Fiscalía de la Nación que haga algo. Esperemos que pueda actuar, porque si no va a haber un encubrimiento a la actuación que tiene o que viene realizando Juan Fernández Gerí, o una omisión o rehusamiento de funciones, y que probablemente Juan Fernández Gerí haga el trabajo sucio que no quieren hacer otras instancias en el Ministerio Público, sacando del cargo a fiscales que son incómodos al poder, fiscales que han demostrado en las investigaciones y en los casos que mantienen y sostienen su independencia y autonomía frente a cualquier poder. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con el doctor Luis Pacheco Mandujano. Él ya se encuentra enlazado con nosotras vía Zoom. Doctor Pacheco, ¿nos escucha? Muy buenos días, Perla y Albina. Doctor, encantado de estar en el programa. Buenos días. Yo quería empezar preguntándole precisamente sobre la solicitud que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez. Es decir, esa atribución de la fiscal de la Nación, retirar, remover, sancionar, sacar de su puesto al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. ¿Le corresponde a ella hacer esto, o es que el fiscal José Domingo Pérez está pidiendo algo que él sabe que no se puede hacer? Bueno, permíteme por favor una digresión para responder a tu pregunta. Le escucho en la parte final a este fiscal que se dirige al medio de comunicación, que es de Huancavelica, donde dice que la intención es retirar a fiscales incómodos. Él se considera un fiscal incómodo. No son fiscales incómodos, son fiscales que le dan vergüenza y le quitan brillo al Ministerio Público por su compromiso evidentemente ilegal y con visos de corrupción que afectan totalmente estas investigaciones. Cierro la digresión. Para contestar a tu pregunta, no me sorprende en absoluto que este señor pida imposibles, ¿no? Si por él fuera posible convocar a Pilatos para que se le interrogue por qué liberó a Barrabás, lo haría. Porque demuestra pues la ignorancia y el atrevimiento que lo caracteriza. La fiscal de la Nación no tiene atribuciones sobre el jefe de la Autoridad Nacional de Control, porque ese cargo, el de la jefatura de la Autoridad Nacional de Control, corresponde en nombramiento, investigación disciplinaria y eventual sanción y hasta remoción a la Junta Nacional de Justicia. Así que entonces la fiscal de la Nación no tiene absolutamente ninguna forma de intervenir en este caso. ¿Qué es lo que querría dar a conocer entonces José Domingo Pérez, ¿no? Porque de por sí llama la atención que, siendo él el investigado y siendo fiscal, pida, ¿no?, abiertamente, públicamente, que el jefe de la Autoridad de Control sea apartado de su cargo. Bueno, ya conocemos el mecanismo, cómo obran estos personajes, Albina. Inicialmente lanzan un bulo a través de los medios de comunicación, van creando la expectativa progresivamente, y cuando explota esa creación, esa criatura que han presentado a través de los medios de comunicación, salen inmediatamente este tipo de personajes para atizar el fuego, generar toda una sensación en la cual por la presión se logre el objetivo final. Y el objetivo final es retirar a Juan Antonio Fernández Gerí de la Autoridad Nacional de Control, porque evidentemente, además de haberse convertido en la piñata de José Domingo Pérez y de Rafael Vela Barba,
y por supuesto del señor Gorriti, que es el autor intelectual de todos estos muñecos desde atrás, no se sienten serenos y tranquilos con una persona que los eventualmente puede investigar y llegar a sancionar, como de hecho ya ha sucedido con algunas medidas cautelares, ¿no? Y esto no les gusta en absoluto. En el caso de estos, hay que sacarlos del camino. En el caso de estos 3 fiscales específicamente, nuestra compañera Karina Aliaga, doctor, presentaba en un informe previo a esta entrevista que, por ejemplo, Rafael Vela tiene 48 investigaciones o procesos por la Autoridad Nacional de Control, Domingo Pérez más de 40, Marita Barreto 40 también. Entonces, claro, ellos dicen, no, esto es una persecución política en nuestra contra, nos vemos afectados por el abuso de Fernández Gerí, pero entiendo que no es Fernández Gerí el que hace directamente las investigaciones o las resoluciones de sanción, sino que hay una serie de dependencias dentro de la misma Autoridad Nacional de Control, que son precisamente estas dependencias y otros fiscales al frente de estas dependencias las que toman estas decisiones. Totalmente cierto lo que tú manifiestas. Esta no es ninguna persecución política, Perla. Persecución política es la que hace el señor Gorriti, que es el avalador de estos fiscales, contra personas como yo, por ejemplo, que estoy procesado en el Poder Judicial con una querella por haber expresado mi punto de vista respecto de lo que significa IDL y el propio señor Gorriti. Eso es persecución política. Pero en este caso, la Autoridad Nacional de Control tiene una estructura en la cual la jefatura es la cabeza, está en la ciudad de Lima, pero cada uno de los 35 distritos judiciales que componen el mapa judicial del Perú tienen sus respectivas oficinas desconcentradas, donde autónomamente se realizan las investigaciones disciplinarias contra cualquier fiscal. Y, por ejemplo, en el caso de la medida cautelar de apartamiento de José Domingo Pérez recientemente, es eso lo que ha sucedido, porque es la oficina desconcentrada de Lima la que impuso la sanción. Y tan cierto es esto que cuando José Domingo Pérez interpone su apelación, sube recién a la oficina nacional, donde ni siquiera ve el tema Fernández Gerí, porque él es jefe administrativo, lo ve un fiscal. Y ahí han declarado fundado su recurso de apelación. Así que entonces, fíjate las incoherencias que nuevamente se presentan en este caso. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es actualmente la condición en el Ministerio Público de Fernández Gerí? En el sentido de si es que se podría aplicar en él algún tipo de sanción. Usted mencionaba que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia. ¿Estamos también hablando de otra probabilidad, por ejemplo, como un antejuicio político? La Autoridad Nacional de Control forma parte del Ministerio Público orgánicamente, pero goza de autonomía. Y eso con la finalidad precisamente de evitar que exista esta famosa práctica de, así como en el Congreso, otorongo no come otorongo, fiscal no come fiscal. Y esta es una creación de la propia progresía peruana, ojo, ¿ya? Ahora bien, pero no tiene la naturaleza de aforado. Es decir, la Autoridad Nacional de Control, ni del Ministerio Público, ni del Poder Judicial, forman parte del grupo de funcionarios que se encuentran dentro del artículo 99 de la Constitución. Por lo tanto, el Congreso de la República no interviene en este caso. Puede investigar alguna irregularidad, pero no podría realizar un antejuicio político. Es decir, lo que corresponde es que la Junta Nacional de Justicia actúe en este caso si tiene que actuar. Okay. Claro, y suponemos a partir de una denuncia que se podría presentar ante la Junta. Bueno, tanta presión está generando no solamente este dúo de fiscales, sino también todo el entorno progre y woke del país, que seguramente van a empujar a la fiscal de la Nación a que finalmente interponga una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. No me extrañaría. Doctor, ahora, el fiscal José Domingo Pérez sabe que un audio o un material audiovisual necesariamente, corríjame usted es el abogado, para que sea considerado como prueba válida dentro de un proceso necesita previamente pasar por un peritaje. Y hasta donde sabemos, esto es algo que todavía no se ha realizado a los 4 audios que se ha presentado en un dominical el fin de semana. Por lo tanto, no se puede establecer todavía científicamente la veracidad de estos audios y que efectivamente correspondan a la voz de Fernández Gerí como se señala. Pero aún así, el fiscal ya está pidiendo
remoción, sanción, incluso allanamiento. Le escuché decir ayer allanamiento a las oficinas de la autoridad de control. Porque, repito, esa es la práctica, ¿no? Primero crean el bulo, generan una sensación y cuando lo hacen explotar, entonces ya intervienen estos personajes para generar toda esta sensación de necesidad de intervención. Y sin embargo, ese audio, que a todas luces es inteligencia artificial, tiene que ser investigado científicamente, pero es parte de la práctica. Acuérdate, Perla, que a la fiscal Patricia Benavides, que no es santa de mi devoción, porque yo siempre he sido muy crítico con ella, pero sin embargo merecía el debido proceso que no se lo dieron, la procesaron en un mecanismo de intervención de la Junta Nacional de Justicia de la composición anterior, con un procedimiento que no existe en la ley. ¿Y con qué medio probatorio? La copia fotostática de un chat. Ese no es un medio probatorio, pues. Es que, claro, aquí ellos utilizan cualquier cosa como medio probatorio con tal que se ejecute al caballazo el objetivo. Pero cuando se trata de ellos, ahí sí es persecución política, debido proceso. Sí, claro. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por haber estado en el programa. Encantado de colaborar con ustedes. Muy buen día. Muy buenos días. Bueno, 81% de probabilidades que esos audios son de inteligencia artificial. No lo decimos nosotros, ¿eh? Es verdad. Ahora, es necesario que se realice pues el peritaje, ¿no? Ya para terminar de esclarecer este asunto. Y acá no se trata efectivamente de encubrir a nadie, de defender a nadie. No es nuestra función ni es nuestra labor, pero también es verdad que las cosas en el estricto orden en el que tienen que ser. La propia Delia Espinosa ha sacado una resolución, me parece, el año pasado, donde señalaba que se tienen que obtener los audios, los videos, pero de fuente original. Y a esa fuente original realizar un peritaje. Entonces el Ministerio Público tiene que hacerlo y cumplir su propia normativa. Hay un peritaje de avanzada, por lo pronto, veamos. Es importante conducir a que la Segunda Suprema también fue cómplice de la caída con Barreto, con eso se caen sus aspiraciones. Voces clonadas, conversaciones negadas, una fábrica de audios que ahora son analizadas por expertos. Hemos hecho un análisis con software que ha determinado más o menos un 80-81% de indicios y evidencias de que puede haber sido generado el audio por inteligencia artificial. The Replay, lo que parecía de ciencia ficción, es una realidad que se estrenó en la política peruana. El supuesto intercambio de conversación entre el jefe de Autoridad Nacional de Control, Juan Antonio Fernández Gerí, y Cristian Salas sería para estos especialistas un proyecto armado. De acuerdo a las muestras que nos han hecho llegar, se puede pues a simple vista, por las características que tiene el audio, que no sigue un patrón de una conversación fluida. Ella está chequeada por la gente de Colchado. Dale la seguridad que si lo confiesa yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal. Este audio tiene características de ser monótono, robótico, una oralización de un escrito. No tiene las características del lenguaje espontáneo que se tiene en una conversación. La entonación, la modulación y hasta la vibración ha sido examinado con un software especializado, llegando a una conclusión por dos de los más reconocidos expertos en audiofonología del país. El análisis lingüístico tiene características que se va a determinar como el ritmo del hablante, el sexo del locutor, la determinación del lenguaje que utiliza, si utiliza un lenguaje formal, si utiliza un lenguaje informal y esas otras características más externas del lenguaje, ¿no? Mientras que en el análisis estadístico se va pues a analizar como un software una onda sonora que tiene las características como propias de un estudio físico, y este estudio se va a determinar por medio de un patrón, que ese patrón es como la huella dactilar de la onda sonora, es decir, de tu voz, la impronta sonora. Para estos peritos, los audios son producto de un aplicativo que navega ya en un mundo virtual, nada real. Cuando yo agarro un audio de una persona por unos 10 minutos, lo subo a la inteligencia artificial va a detectar patrones. Estos patrones los va a configurar como una base de datos, las cuales puede aplicar. Luego, yo ingreso un texto
y ese texto la inteligencia artificial lo va a leer. De ahí la estructura que dijo mi colega, en el cual la lectura de esa voz tiene una estructura de lectura, porque es un proceso mental diferente. El habla, la conversación tiene un proceso mental, la escritura tiene otro proceso mental. Este audio tiene esos parámetros. Hay una alta probabilidad. El 81% de estos audios del escándalo han sido manipulados. El análisis estadístico se va pues a analizar como un software, una onda sonora que tiene las características como propias de un estudio físico, y este estudio se va a determinar por medio de un patrón, que ese patrón es como la huella dactilar de la onda sonora, es decir, de tu voz. El problema es que aún se desconoce la fuente original y sin ello no podremos saber la verdad. Vamos con una mención. En el mes de Mamá Mediterráneo le pone sabor y corazón a esta super promoción. Pida un pollo a la brasa más un cuarto de pollo, pierna más papas fritas o papas nativas familiares más ensalada parrillera familiar y 4 palitos de anticuchos a solo 99 soles con 90. No espere más y engría Mamá como merece pidiéndolo por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Tenemos que ir con una información importante, un aviso de servicio público. La familia del señor Juan Antonio Noce Oré está muy preocupada, pues él se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de mayo. El señor Juan Antonio Noce Oré tiene 79 años, se ha perdido o ha desaparecido en Bellavista, Callao. Las circunstancias han sucedido cuando él salió de su casa para dirigirse al terminal de buses que va para la provincia de Tacna, señalando que se iba de viaje con un amigo. Desde ese momento no se conoce nada sobre su paradero, así que si usted tiene información o logra identificarlo, por favor contactarse para poder ubicar. Son las 7:44, vamos a hacer una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos, la congresista conocida por cortar el sueldo a sus trabajadores, ahora dice ser una perseguida política. Tendremos todos los detalles al volver. Y también vamos a regresar atentos con esa información, porque la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, ha aprobado que los familiares también van a ser responsables de las deudas pendientes en caso de fallecimiento. Herencia de deudas. Regresamos al volver.